Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a estudiar un poquito, vamos a comenzar tarde, bien tarde, vamos a comenzar a estudiar la segunda de Pedro, capítulo 1. Ok, este capítulo tiene 21 versículos, tiene 21 versículos este capítulo. Y Pedro nos va a enseñar acerca de cómo nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahorita? Tenemos que crecer en nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol, déjame ver una cosita aquí nada más. Oh, ok. Segunda de Pedro, aquí el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a crecer en su fe a través de la adquisición de virtudes cristianas. En este pasaje destaca la importancia de añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento entre cualidades para así asegurarnos un lugar en el eterno de Cristo. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas cristianas y las cualidades que necesitamos desarrollar para vivir de manera efectiva en nuestra fe. Nos ayuda a ver, déjame prender un poquito aquí. Mm. También nos va a ayudar a ver, nos va a ayudar a mantener una relación vital con Dios, especialmente en tiempos de lucha y adversidad. Y eso tenemos mucho tiempo de lucha y adversidad todos. Esta clase nos va a enseñar que la fe no es un destino, la fe no es un destino, sino un viaje continuo que requiere esfuerzo y dedicación. A través de la práctica de las virtudes cristianas, somos capaces de disfrutar de una relación más profunda con Dios y cumplir con nuestro propósito en nuestra vida. Cristo es el ejemplo supremo de cada una de estas virtudes que Pedro exhorta a los creyentes a desarrollar. Todas las cualidades de carácter mencionadas en el pasaje se encuentra, a ver una cosa, ¿dónde se encuentra? Se encuentren en plenitud en la persona de Cristo, quien nos empodera a vivir de acuerdo a su imagen. La palabra clave en la segunda de Pedro es conocimiento. Y el peligro sobre el que Pedro escribe es la falsa enseñanza. En primera de Pedro, Satanás está escrito como un león rugiente, porque el tema de Pedro es la ardiente persecución que estaba por venir a los santos. Pero en la segunda de Pedro, Satanás es una serpiente que busca engañar. La falsa enseñanza desde dentro de la iglesia es mucho más peligrosa que la persecución
desde fuera. La persecución siempre ha limpiado y fortalecido a la iglesia. La falsa enseñanza debilita a la iglesia y arruina a sus testimonios. La única arma para luchar contra la falsa enseñanza y las mentiras del diablo es la palabra de Dios, por lo que Pedro enfatiza el conocimiento espiritual, el don de conocimiento espiritual. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí Pedro acerca del don de conocimiento espiritual del versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ella, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. La salvación es una experiencia personal. Uno llega a conocer a Jesucristo a través de la fe. Miremos aquí la definición de la salvación. Vamos a ver la definición de la salvación aquí. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es suficiente simplemente saber acerca de Cristo, debemos conocerlo personalmente, ¿Cómo lo podemos conocer? Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nos da justicia, nos da su justicia. Y Él se convierte en nuestro Salvador. Es una experiencia personal. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pedro enfatiza la palabra de Dios en esta carta. Dios nos ha dado su palabra, esta preciosa fe y la preciosa promesa de Dios para que podamos vivir vidas piadosas. Mientras escribía estas palabras, Pedro debía haber pensado en su testimonio. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Si bien los escritos de maestros, predicadores pueden ayudarnos, sí, pueden llegarnos a comprender acerca de la Biblia, pero solo la Biblia puede impartir vida a nuestras almas. Cualquier persona te puede decir cualquier cosa, cualquier escrito de cualquier hombre te puede decir cualquier cosa, pero lo único que te puede dar vida el único que puede dar vida a tu alma es la Biblia. La definición de un cristiano en el versículo 4: participante de la naturaleza divina. El cristiano ha nacido en la familia de Dios y tiene la naturaleza de Dios dentro. Las personas que intentan vivir como Cristo por fuera, pero carecen de esta naturaleza divina por dentro, son engañados y derrotados. Se lo voy a volver a repetir. Las personas que intentan vivir como Cristo por fuera, pero carecen de esta naturaleza divina por dentro, son engañadas y derrotadas. Mira, mira, porque si después de haber escapado de las contaminaciones
del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredadas en ellas y vencidos, y sus condiciones postreras vienen a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Dónde? Donde encontramos una descripción de falsos cristianos. Aquí encontramos una descripción de unos falsos cristianos. Han escapado de la contaminación del mundo, no de la corrupción, es decir, han sido lavados por fuera y no han sido cambiados por dentro. Tienen un conocimiento mental de Cristo y no una fe de corazón. No son verdaderamente salvos porque vuelven a la vieja vida después de profesar la fe por un tiempo. Estos falsos cristianos son perros y cerdos que han sido lavados, pero nunca han recibido la nueva naturaleza. El crecimiento, el crecimiento en el conocimiento, crecimiento en el conocimiento. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ansiosos y estériles en los verdaderos conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además de esto, el versículo 5 indica que hay algo más allá del nuevo nacimiento. Hay crecimiento. No es suficiente nacer en la familia de Dios, también debemos crecer espiritualmente. Esto exige diligencia y seriedad. Un cristiano perezoso y descuidado no crece. Pedro luego enumera las características espirituales que deberían verse en la vida del creyente. No está sugiriendo que agreguemos estas virtudes como agregamos cuentas a un collar. Más bien, cada virtud nos ayuda a desarrollar la siguiente. Son como las secciones de un telescopio, una conduce a la otra. Añadimos a la fe, Salvador, a la fe, virtud o alabanza. Hemos sido salvados para anunciar las virtudes de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única manera de probar nuestra fe es viviendo una vida de virtud. Añadimos a la virtud conocimiento o discernimiento moral. Los cristianos deben ser capaces de discernir el bien y del mal, el bien del mal. Después del conocimiento viene la templanza o el autocontrol. El autocontrol conduce a la paciencia o a la perseverancia.
Este es el poder de permanencia del cristiano en tiempos de prueba. Añadimos a la paciencia piedad. Esto es el versículo 3. Esta palabra significa adoración correcta a una dependencia de Dios que se revela en una vida devotada. La bondad fraternal es la siguiente virtud, que significa amor por el pueblo de Dios. La virtud final que nombra Pedro es la caridad o amor, que es envuelve a todas las virtudes en una sola. El amor envuelve todas las virtudes en una sola. Por lo general, se puede saber cuando los cristianos no están creciendo, porque tienen estas tres características. En general, por lo general se puede ver cuando los cristianos no están creciendo, porque tienen tres características. Vamos a ver cuáles son las características estas. Son estériles o ociosos, es decir, no trabajan para Cristo, son infructuosos, es decir, su escaso conocimiento de Cristo no produce fruta en sus vidas. De tres, están ciegos, carecen de perspicacia espiritual, espiritualmente miopes. Detrás de esta falta de desarrollo espiritual hay una mala memoria, olvidando lo que Dios ha hecho por ellos a través de Cristo. Sin embargo, el mismo Pedro una vez había sido olvidadizo. Entonces Pedro se acordó de la palabra del Señor. Así que por segunda vez Pedro dice, sé diligente, asegúrate que eres salvo. El cristiano no se salva a sí mismo ni se mantiene a sí mismo salvo, pero es su responsabilidad asegurarse de que las marcas de un verdadero creyente, mira, se lo voy a volver a leer, se lo voy a volver a decir, sed diligentes, asegúrate que eres salvo, tienes que asegurarte que eres salvo. El cristiano no se salva a sí mismo, ni se mantiene a sí mismo salvo, pero su responsabilidad es asegurarse de que tiene las marcas de un verdadero creyente. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Esto nos asegura una entrada ricamente provista en el reino de Dios. Esto es mucho mejor que ser salvado así como de fuego. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. El fundamento, vamos a hablar aquí acerca del fundamento, el fundamento del conocimiento. Fundamento del conocimiento. Aquí lo vamos a estudiar aquí en versículo 12 al 21. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlo recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi hijo amado
en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos estas declaraciones hechas desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así, tenemos la palabra profética más segura. A la palabra de ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca con sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía es dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero, pero, ¿cómo podemos estar seguros de que este mensaje es la verdadera palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que este mensaje es la palabra de Dios? Pedro responde estas preguntas refiriéndose a su experiencia con Cristo en el monte de la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte a lo alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le apareció Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido, óigalo a él. Cuando los discípulos vieron esto, se cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué? Pues dice los escribas que Elías debía venir primero. Respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que le hicieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista, pero sabía que no estaría en el cuerpo por mucho tiempo, sabía de que no iba a estar en el tiempo por mucho tiempo. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde tú, a donde no quieras, a donde no quieras. La palabra partida del versículo 15 es en realidad un éxodo. Es la misma palabra utilizada para la muerte de Cristo. Y quienes aparecieron en gloria hablaron de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Cuando los cristianos mueren, no es el final. Cuando los cristianos mueren, no es el final. Más bien, es un éxodo triunfal de este mundo al siguiente. El mensaje del Evangelio no es una fábula que los hombres idearon para engañar a otros. Se basa en la verdad histórica de la muerte y sepultura y resurrección de ¿quién? De Cristo.
Pedro se refiere al regreso de Cristo en gloria, un evento que fue prefigurado en la transfiguración, en la montaña. En la montaña Cristo reveló su gloria, como lo hará cuando regrese a la tierra. Moisés y Elías estaban allí, representando a los creyentes que murieron y a los creyentes que fueron arrebatados en el rapto, que fueron arrebatados, que fueron para la nube. Los discípulos representan a los judíos creyentes que verán la gloria de Cristo cuando Él regrese. Ten en cuenta que el ministerio de Pedro había sido principalmente a Israel, mientras que el de Pablo había sido ¿a quién? A los gentiles. Se había planteado las preguntas: ¿qué pasa con la promesa de Dios a los judíos de un reino glorioso en la tierra? La palabra de profecía no ha sido abandonada, en cambio, se ha hecho más segura. Pedro está diciendo: tenemos la transfiguración de Cristo para asegurarnos de que el reino vendrá, pero también tenemos la seguridad segura, la palabra de profecía que ha sido verificada por la transfiguración, por la transfiguración. Los cristianos no deben espiritualizar la profecía del Antiguo Testamento y aplicarlas a la iglesia. Debemos interpretarla literalmente, tal como lo hacemos con la palabra del Nuevo Testamento, porque Dios la cumplirá un día. Pedro compara la palabra profética con la luz, con una luz que brilla en un lugar oscuro. El mundo para él es una mazmorra oscura y turbia. La palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos que en este mundo. Debemos prestar atención a esta palabra y no apoyarnos en las ideas de los hombres. Se lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos en este mundo. Debemos prestar atención a esta palabra y no apoyarnos en las ideas de los hombres. Un día pronto, Cristo, las estrellas de la mañana, se levantarán y llevarán a su pueblo a casa. Para la iglesia, Cristo es la estrella de la mañana que aparece cuando las cosas están más oscuras, justos antes de amanecer. Para Israel, Cristo es el sol de justicia que viene con juicio y sanidad. Los versículos 20 y 21 nos enseñan que este mal que los cristianos lean e interpreten la palabra. La palabra nos fue dada para ser leída, obedecida y transmitida a otra. La palabra nos fue dada para ser leída, obedecida y transmitida a otros. Para eso se nos ha dado la palabra. Privada en el versículo 20. Significa por sí misma. Ningún pasaje de la misma escritura debe interpretarse por sí mismo. Es decir, aparte del resto de las palabras de Dios o aparte del Espíritu Santo que la dio. La profecía no viene por la voluntad de los hombres, por lo que no puede ser interpretada por la mente natural. El el Espíritu dio la palabra. El Espíritu debe enseñarnos a la palabra, debe enseñarnos la palabra. Si no, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu de hombre que está en él. Asimismo también conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual bien hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñadas por el Espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se diseñen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no él juzga por nadie, es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Damos gracias a Dios, porque nuestra Biblia es segura y podemos confiar en ella porque Dios nos las dio. El crecimiento espiritual es esencial para la vida cristiana y se logra a través de la práctica constante de las virtudes que nos conforman a la imagen de Cristo. Se lo voy a volver a repetir. El crecimiento espiritual es esencial para la vida cristiana y solamente se logra a través de la práctica constante de las virtudes que nos conforman a la imagen de Cristo. Tenemos que tratar la manera de ser como Cristo. Si verdaderamente usted no está tratando la manera de hacer como Cristo es, usted no está creciendo ni va a crecer espiritualmente. Y eso es lo que quiere Dios. Eso, Dios nos hizo a su imagen. Dios quiere que nosotros seamos igual que su Hijo Jesucristo para nosotros poderlo glorificar a Él. Bueno, ya vamos a terminar ya este libro de este capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Bueno, ahí nos miramos. Bye. Hasta luego.